Y en esta transmisión tan hermosa en Café en Positivo, el lunes 23 de febrero. Esperemos que se encuentren muy bien y pues yo gustosa estar compartiendo con este tema con mis colegas, con Betty, Pris, bienvenidas. Gracias, gracias. Buen día para Gracias, todos. gracias, buenos días. Y bueno, espero, como dice, esperando que todos se encuentren bien y pues bueno, vamos a empezar nuestro cafecito. Sí, nuestro cafecito súper rico, este tema que viene inspirado desde una psiquiatra bien linda, que a lo mejor algunos de ustedes la van a reconocer. Encuentra tu persona vitamina, esta psiquiatra que nos habla que es María Estapé. Muchos a lo mejor la pueden identificar, ella se dedica mucho como a las conferencias, a este tema de la salud mental, el poder identificar las relaciones y justamente aquí en Café en Positivo para nosotros fue importante tomar este tema porque justo pasamos un mes del amor y la amistad, un mes donde hablábamos de amistades, de amor, de las relaciones y bueno, qué mejor que irnos inspirando de las grandes de esta parte de la salud mental. Si bien es cierto que la psiquiatra maneja muchos términos muy neurológicos, no nos vamos a meter mucho en esos temas, pero sí vamos a resaltar cosas súper importantes como en las relaciones o elegir a nuestras personas vitamina y analizar un poquito cómo es que funcionamos dentro de estas relaciones. Y bueno, para ello quiero partir de una pregunta muy básica. Colegas, pues sabemos que llegan a consulta, consultantes, valga la redundancia, donde se hacen preguntas, oigan, ¿por qué? ¿Por qué algunas personas me hacen sentir tan bien? ¿Por qué algunas personas me generan estrés? ¿Por qué algunas personas de cierta manera no nos hace este clic? Y bueno, justamente quiero comenzar con esta pregunta abriéndolo y también invitando a las personas que nos están compartiendo, nos están mirando, que hagan sus preguntas, sus comentarios. ¿Ustedes por qué creen que hay personas que sí se hacen sentir bien con algunas y con otras como que ahorita se toma mucho como el tema de me robó la energía? Lo voy a poner entre comillas porque yo no creo en esa parte, pero algo me absorbió. No, a ver, ¿qué sucede ahí? Entonces, háganos el favor de escribirnos, de ponernos sus comentarios, qué creen ustedes que suceda, pero vamos a empezar con esta preguntita. ¿Por qué creen ustedes que llegan los consultantes o las personas en una realidad de amistad o de pareja a que nos hagan sentir bien o que nos hagan sentir como un poquito incómodas? ¿Ustedes qué creen que suceda, Betty, please? Bueno, yo quiero empezar por decir que me pareció muy curioso que hablaras de las energías. Justo estaba pensando en eso porque los consultantes muchas veces llegan a decirme de energías. Y creo que para empezar el concepto este de energías tiene que ver con cosas como que se nos escapan al conocimiento. Ahorita que decías que quizá la psiquiatra habla como de temas muy neurológicos o incluso hormonales, los vemos como cosas muy complejas, ¿no? Que solo los médicos o los psiquiatras pueden saber o los expertos. Y como que nos da miedo, bueno, nosotros a lo mejor psicólogos o nuestra compañera familióloga y pedagoga, estamos un poquito más acercados, pero así diría como población general, como que nos da miedo entrar a esa terminología y entonces lo vemos como magia, ¿no? Como cosas energéticas, entonces que no podemos explicar. Y entonces sí, muchas personas dicen, es que yo como que sé medir la energía, ¿no? Yo siento la energía de la gente. Y la verdad es que pues no tiene como muchas explicaciones médicas, científicas, hormonales de lo que nosotros transmitimos y de lo que las personas nos transmiten. Y respondiendo un poco a tu pregunta, o sea, creo que es un tema constante de las personas, porque creo que generalmente buscamos conectar, o sea, desde el básico de queremos o necesitamos vivir en sociedad, conectar con otras personas. Entonces creo que de ahí viene la necesidad de entender cómo funcionan esas conexiones, por qué con alguien no me puedo conectar y con quién si me quiero conectar, cómo hacerle, ¿no? Para que esa relación funcione mejor o realmente pueda prosperar. Sí, Pris, creo que sí, tocaste bien ese punto de cómo mandamos a esta cuestión como casi esotérica lo que no entendemos. Y yo creo que justo les comentaba que Marian Rojas Estapé es muy, pues es una divulgadora, la verdad, porque en sus libros hace accesible al público en general todas estas cuestiones, pues que a lo mejor nosotros vemos muy lejanas, ¿no? De cómo funciona el cerebro o la cuestión hormonal, como decía Pris. Entonces, yo creo que sí es muy interesante hablar de ello y también quitarle un poco esa
aura de misticismo de por qué la vibra o la energía, o también ahora se usa mucho esto de la toxicidad, ¿no? De que es tóxico, pero lo usamos y ni siquiera sabemos de qué se trata. Y yo creo que algo bien importante que Marian Rojas nos dice es esta cuestión, primero de la cuestión neurológica, los neurotransmisores, toda esta cuestión química que pasa en nuestro cerebro, y pues también la cuestión hormonal, ¿no? Cómo las hormonas también van afectando nuestras conductas. Pero yo creo que otra cosa también muy importante de la que ella habla es nuestras heridas de infancia, que yo creo que pues hay están muchas respuestas de por qué hay gente que a lo mejor nos toca esa herida de una forma o de otra y reaccionamos de diferente forma dependiendo de cómo nos tocan ahí donde nos duele, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en todos estos aspectos integrales, ahora sí que del ser humano, podemos encontrar esas respuestas. Sí, y es real lo que estamos compartiendo, ¿no? O sea, aparte entonces de esta parte fisiológica, o sea, desde un ser íntegro, ¿no? O sea, desde lo que siento, desde lo que percibo, desde lo que voy como traduciendo y de cierta manera hasta interpretando. O sea, por eso a veces nos cuesta mucho trabajo lo que compartimos, ¿no? Este conectar con el otro, porque obviamente el otro tiene un sistema de creencias totalmente diferentes a lo que uno puede estar palpando. Y no es que me caigas bien o me caigas mal, simple y sencillamente hay cuestiones como muy generales, muy desde esta parte fisiológica y biológica, en las cuales no conectamos, no vinculamos de la mejor manera. Y lo que escucho también es que María Estapé también está como muy enfocada en el tema de vamos a reconocer para sanar la herida. O sea, como que esa parte está maravillosa de poder rescatar, porque varios de sus libros hablan justamente de este reconocimiento, ¿no? De esta parte de desde dónde viene esta reacción que tú estás teniendo. Y sí, cierto, nos habla desde la parte neurológica, fisiológica, pero también nos habla desde esta otra línea cognitiva, perceptual, ¿no? De decir, esto es lo que yo construí, ¿no? Esto es lo que a mí me tocó vivir, esto es lo que a mí me están traduciendo en la vida. Y a veces me causaba un poco de extrañez este mes que justamente lo vuelvo a mencionar, ¿no? Del amor y la amistad y nos vamos cuestionando, o sea, ¿en qué momento mis amigos, ¿no? ¿En qué momento mi pareja? ¿En qué momento mis hijos? ¿En qué momento con los que coincidimos en la sociedad nos hacen sentir del todo bien? Y si es real que hoy en día nos han estado como vendiendo la idea de, ¿te hace sentir bien? Quédate, ¿no? ¿Te hace sentir mal? Deséchalo, como si fuéramos desechables totalmente. Y María Estapé, la verdad es que es muy linda en cómo agarra esta línea súper sensible, humanitaria y humana de decir, ojo, somos humanos, ¿no? O sea, no es de energías, no es de atracciones, no es nada de esa línea esotérica que hablábamos, sino es realmente el ser humano siendo humano, ¿no? No sé cómo lo escuchen ustedes. Sí, o sea, es lo que decíamos, como no volverlo espiritual o espiritista, o sea, no tiene que ver con cosas incomprensibles, es más bien, o sea, nos permite enterarnos y como por ahí comentaba Betty, lo hace de una forma muy linda, o sea, cuando te escribe te cuenta su vida, te cuenta anécdotas y simplemente te convierte en palabras sencillas, lo que podríamos decir, como había dicho al principio, sentir como muy complicado, pero que en realidad no lo es y nos permite conocernos a nuestra humanidad, que es también estas hormonas, que es también cómo funciona nuestro cerebro, que es también nuestras historias, como bien decías. De hecho, cuando yo estaba leyendo a la autora, me recordaba mucho mi experiencia cuando era estudiante, porque mi carrera de psicología la estudié sobre todo desde el enfoque psicoanalítico, que es así aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y creo que habla mucho también de eso, del conocer las historias, del entender de formas conscientes y sobre todo inconscientes cómo nos movemos con el mundo y eso como a veces hace que nos conectemos o no nos conectemos también con las personas, pero volvemos al mismo punto que es el conocernos nuestra humanidad completa, ¿no? O integral, como habías mencionado, Wendy. Sí, y como ya habíamos mencionado antes, lo dijo Pris,
somos seres sociales, o sea, el ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que nacemos, es más, desde antes, porque ya estando en el vientre de nuestra madre ya tenemos esa relación. O sea, estamos en relación desde la misma concepción, estamos en relación con otro ser que es nuestra madre, y desde que nacemos nos vamos conectando, vinculando con la gente de nuestra familia, con nuestro papá si está ahí, con nuestros hermanos o nuestros cuidadores. O sea, el ser humano es social y siempre nos estamos vinculando. Y lo que pasa es que, como bien lo menciona también Marian Rojas, es esta vinculación que a veces esas relaciones pueden ser dañinas en cierta forma y pueden generar heridas en la infancia. Pero algo también que me gusta mucho de ella es que eso no define. O sea, el ser humano no está determinado por sus heridas o por sus traumas. Eh, es verdad que yo creo que todos pasamos por ciertas cosas en el transcurso de nuestra vida, pero eso no nos va a definir. Sí, a lo mejor un poco va a ir condicionando cómo vamos a reaccionar a determinadas situaciones o a determinadas conductas de las personas con las que nos vamos relacionando en nuestra vida por esa herida, ¿no? Pero llega un punto en que si la podemos hacer consciente, podemos ir trabajando para que eso no nos determine y también ir cambiando la forma en que nos relacionamos con los demás, desde nuestra pareja, nuestros hijos y las personas que nos rodean en donde nos desempeñemos en nuestro trabajo o en la vida cotidiana. Y ¿Qué eso me tal? recuerda, perdón, Wendy, justo lo que decías, te iba a citar de lo de la toxicidad, perdón, y las personas desechables, porque justo esto que explicaba Betty es como entender que son momentos, que a lo mejor yo ahorita puedo ser esa persona, voy a usar la terminología popular, tóxica para alguien más, pero yo tampoco soy inamovible, o sea, a mí se me puede como ser social decirme tienes este defecto, esta cosa que tú haces conmigo no me gusta, no me llena, me incomoda, etcétera. Y yo también puedo cambiar y yo también puedo pedirle eso a las otras personas y eso evita el desechar solamente a las otras personas, sino intentar transformar las relaciones que sostenemos con nosotros. Claro, y yo creo que va como más también de esta línea conocida, ¿no? También ella nos habla un poco sobre cómo nos vamos relacionando desde esos vínculos inclusive hasta negativos, ¿no? O sea, sí, la creencia, pero también el cómo me vinculo, pero también cómo me desarrollo. Y dentro de eso, la creencia de me sirves para esto y no me sirves para el otro. Es algo, híjole, creo que, no sé, ahorita voy a ventanear a la familia, pero no sé si ustedes recuerden, pero anteriormente, o sea, o no sé si todavía exista, el uso de las personas para conseguir un fin, ¿no? O sea, como por ejemplo, ay, es que conectas con vamos a con a tal persona para que se logre el fin. Y entonces es como esto aprendido, ¿no? O sea, cómo me estoy vinculando desde esta necesidad, desde esta herida de desaprobación o aprobación de lo que sí es lo que realmente es bueno, lo que es realmente malo. Digo, no me gusta ocupar estas dos terminaciones morales, ¿no? Pero al final es algo donde me voy sintiendo cómodo o no cómodo, aunque yo sé inclusive que es negativo, pero lo estoy repitiendo, como estas heridas de emocionales, pero también desde la aprobación. Sé que está mal, pero lo tengo que hacer porque entonces es una lealtad invisible, ¿saben? O sea, familiarmente hablando. Y me encanta esta porque dice, bueno, es que incluso hasta en lo negativo, ¿no? Incluso en lo negativo hacemos este vínculo y esta formación para sentirnos mejor o no. Es como, me quedaba pensando en los animalitos, ¿no? La manada. O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo para sentirte aceptado o no aceptada dentro de este círculo? Pero también si lo que no haces para estar aceptado, si es real lo que comenta Betty, también nos da la apreciación de que tenemos el firme decisión de poder cambiar, pues hay veces es que no quieres cambiar porque entonces te sacan de la jugada, ¿no? Y es súper complicado porque entonces ya hay un juego de patrón y un rol que se pone en tela de juicio. ¿Quiero ser aprobado o no quiero ser aprobado? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer y qué no tengo que hacer para pertenecer? Entonces, eso es lo que me hace llevar a esta reflexión y también porque a veces tenemos la tendencia a tener relaciones complicadas y dolorosas, porque al final
No sé si a ustedes les ha pasado, pero a puerta cerrada, lo que yo he escuchado es, pero es que volví a creer, ¿no? Pero es que volví a hacer, es que volví. Y entonces es como una dinámica donde se están haciendo daño. Vamos a imaginar un ejemplo, una relación donde se están haciendo mucho, mucho daño, donde existe mucha falta de respeto, mucha violencia, mucho, mucho de muchas cosas negativas. Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué a veces tenemos esa tendencia de seguir sosteniendo? Y entonces ahí obviamente esta Pepe nos regresa como a esta parte, ¿no? En las heridas emocionales de aprobar y no ser aprobado. ¿Ustedes por qué creen que tenemos esa tendencia, chicas? Bueno, yo creo que más, ustedes tendrán un poco más de este background por su formación en psicología, pero bueno, yo con lo poco que sé de psicología, pues también es como que el ambiente conocido, donde yo lo sé hacer. Entonces puede a lo mejor venir desde cómo crecimos, ¿no? A lo mejor si en nuestra familia, la forma en que veíamos cómo se trataban nuestros padres, o a lo mejor la ausencia de uno de ellos, el maltrato, la falta de atención y esas necesidades básicas que tenemos en la infancia, pues de ser vistos, de ser atendidos, de ser cuidados, y que no fueron satisfechas, las vamos buscando después en nuestra vida adulta, pero el único patrón que conocemos es en el que crecimos, entonces es lo que nos da comodidad y nos da pues como un lugar seguro, ¿no? Entonces, aunque me lastiman, aunque me vuelven a hacer sentir no vista, o me tratan mal, pues ahí sigo porque la verdad no sé hacer de otra forma, no sé cómo responder diferente, o como decían, ¿no? El comunicar, como bien decía Pris, ¿no? A lo mejor si ya hago conciencia, pero pues cómo le digo que no me grite y qué me va a decir, y como no sé hacerlo de otra forma, pues entonces sigo en el mismo lugar seguro, conocido, aunque no me esté yendo bien, aunque esté sufriendo, y a lo mejor termino esa relación, pero empieza otra y es el mismo patrón, y lo vamos repitiendo, ¿no? Sí. Esos patrones aprendidos yo se los explico a mis pacientes como roles, o sea, sí, como papeles que desempeñamos en la vida. O sea, si pensamos que la vida es como una obra de teatro, siempre, o incluso como un personaje de una película, de una serie, a los actores se les da un perfil. ¿Cuál es el perfil de tu personaje, no? O ¿cuál es como la historia de tu personaje? Porque entonces todo el cómo te hablas, cómo te expresas, cómo te mueves, tendría que ser lógico y consecuente con esa historia que te estamos planteando o esa personalidad que te planteamos. Entonces, a veces eso es lo que nosotros conformamos como una lógica de un personaje que es un patrón aprendido que mantenemos a lo largo de nuestra vida. Pensaba, por ejemplo, en el que para mí es el más típico, clásico en el consultorio, de las personas que cumplen papeles como reparadores y ellos son los que tienen que reparar siempre a las otras personas, estar cuidando siempre a los otros, siempre atendiendo a los otros y dejarse a ellos mismos hasta el final, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una estructura de una familia a lo mejor conflictiva, donde a lo mejor el hijo mayor, generalmente los hijos mayores, ante las peleas de los papás, era el que mediaba a los papás o el que se iba a cuidar a los hermanitos y a protegerlos y a que mis hermanitos no escuchen, o etcétera. Y entonces ese es un rol que yo ya cumplí durante mi infancia y que probablemente voy a replicar y repetir hasta que no lo entienda, hasta que no lo concientice y hasta que no me anime a cambiarlo, porque como acaban de decir, es muy difícil cambiar esos patrones o esos roles que jugamos y mucha gente justo se queda en relaciones de pareja complicadas, en su trabajo también se termina metiendo en los conflictos de los demás y siempre está metido en los conflictos, no es porque le llene de satisfacción como tal estar metido en los problemas, es porque es el rol que cree que tiene que cumplir en la vida, ¿no? Ir reparando a los demás, ir mediando entre los problemas de los demás y como ese ejemplo, pues hay muchos otros papeles o roles como muy clásicos, ¿no? Que la gente repite constantemente, o repetimos, porque también, yo también cumplo algunos, ¿no? Sí, justamente esta parte también del concepto del sufrimiento, chicas. O sea, creo que también va muy ligado, o sea, hablábamos desde sí, desde la fisiología, pero también desde el cómo nos vinculamos y desde dónde vamos aprendiendo.
pero también Estapé también vino a romper este mito, ¿no? Decía, oye, pues el amor sano debe aportar paz, crecimiento y energía positiva. O sea, realmente esto está contrapuesto en muchas ocasiones, en mucha creencia cultural, donde culturalmente nos han hablado y nos han dicho, si amas, implica sacrificio, ¿no? Si amas, implica un extremo dolor. Ojo, no es que porque si no amas te tienes que ir. O sea, el amor con A mayúscula significa como una aportación general y una aportación más allá de lo que yo pueda sentir. O sea, el amor con A mayúscula implica pensamiento, sentimiento y acción. Y entonces ahí es donde se cumple toda esta parte de qué es lo que yo estoy recibiendo también y qué es lo que yo estoy dando. Y Rojas está, o sea, es súper linda, dice, no, a ver, yo voy a desmontar este mito donde dice que el amor sano debe aportar paz, crecimiento y energía positiva como se refiriéndose a estos vínculos de crecimiento. Y si es real que a veces nos encontramos con estas realidades de pareja dolorosas, viene desde estas heridas infantiles o de infancia, donde hubo una carencia, donde hubo una desadaptación y donde obviamente no hay un conocimiento pleno de cómo hacerlo diferente, ¿no? Entonces, qué interesante, Betty Pris, esto que estamos compartiendo sobre el personas vitamina. Me quedo pensando un poco en, a lo mejor muchos quisieran, o al menos yo voy a alzar la voz de mis pacientes, ¿no? Dice, yo quiero estar bien, yo quiero sentirme bien, yo quiero estar mejor. Y recuerdo que para poder llegar a ese camino del bienestar, tenemos también que pasar por un camino de sufrimiento. No solamente es quiero estar bien y va a parecer nada más así, pero me quedaba pensando en esa línea de crecimiento y camino. ¿Cómo podemos acertar más? Como para poder elegir a nuestras personas vitamina o para poder elegirnos de una manera relacional. ¿Qué nos podrían compartir, Betty y Pris? Bueno, aquí Pris, yo nada más quería retomar, ¿qué dijiste tú que lo que dice Marían Rojas sobre el amor? ¿Que debe qué? Lo que acabas de decir, que debe Bueno, ser Ah, ok. El amor sano debe aportar paz, crecimiento y energía positiva. paz, crecimiento y energía positiva. Ahí yo nada más quisiera, desde la parte de la educación como papás, reflexionar un poco si nosotros estamos aportando eso a nuestros hijos. Porque como bien lo estamos diciendo ahorita, muchas de esas heridas son de la infancia, de cómo no fuimos vistos, cómo fuimos tratados. Yo sé que a lo mejor generaciones de papás ahorita, de niños pequeños o de adolescentes, nuestros propios padres recibieron ciertos tratos que repitieron con nosotros, ¿no? De decir, ah, es que no entiendes, es que eres un burro, es que eres un inútil, es que todas estas cosas que se dicen constantemente y que se van quedando, como bien decías, bueno, en las creencias, en lo que yo creo que soy, o en los roles, como bien decía Pris, en las cosas que hacíamos o que nos mandaban a hacer, o a lo mejor como la hermana mayor, o cómo nos trataban como el hermano menor. Yo creo que una parte importante como papás es primero hacer como que una conciencia y una revisión de mi propia infancia, ¿no? A ver, ¿cómo fue que me trataron? ¿Qué me gustó y qué no me gustó? ¿Y qué estoy repitiendo con mis hijos? Porque muchas veces decimos, ay, no, es que a mí no me gustaba que mi papá me gritoneara o que mi papá me dijera que era un inútil o que ni lo veía, ¿no? Que no me hacía caso. ¿Y lo estás repitiendo? Porque a veces decimos que no me gusta e inconscientemente lo estamos repitiendo con nuestros propios hijos. Entonces, esa parte de ser, ¿somos papás vitamina con nuestros hijos? O sea, los hacemos sentir en paz, los hacemos sentir amados, vistos, y no quiero decir ni irme al extremo de ser sobreprotectores, ni como ahora, ¿no? Que muchos papás renuncian a su autoridad, ¿no? Y los dejan hacer lo que sea por amor. No, porque el amor, como bien decía Gwen, también tiene su parte eh, de poner límites, de poner reglas, pero en esa parte de estoy viendo, estoy mirando a mi hijo, lo estoy viendo, le estoy poniendo atención, lo escucho, hablaba un poco también en el libro, hablaba de la escucha, hablaba Marian Rojas Estapé de la empatía, soy empático con mi hijo, lo escucho, también decía de ser persona vitamina es dar tiempo. Por ahí decían, el mejor regalo que te puede dar alguien es tiempo. Cuando tú le dedicas tiempo a esa persona,
le estás dando esa vitamina, por así decirlo, ¿no? Le estás dando el tiempo y la atención a tus hijos, te desconectas cuando te está platicando algo que a lo mejor tú dices, "Ah, ya me está diciendo otra vez que de la pelota, del partido". A lo mejor tú en ese momento dices, eso no me importa, pero para él es importante, lo escucho. Y otra cosa que habla Marian Rojas es la paciencia. En estos tiempos de que andamos todos acelerados, como lo que menos tenemos a veces con los hijos es paciencia. Queremos que piensen como adultos, que hagan como adultos, que hagan las cosas bien como adultos cuando son niños. Entonces debemos darles esa paciencia de, a ver, a lo mejor no tendió la cama como te gusta, pues ir aprendiendo poco a poco, vele apoyando y vele teniendo paciencia. Entonces yo les dejaría esa reflexión desde la parte como papás, como educadores. ¿Estamos siendo papás vitamina con nuestros hijos? Qué reflexión tan profunda, Betty, porque justamente abarcamos esta parte de cómo podemos acertar para elegir a las personas vitamina o para relacionarnos. Y es un conjunto de virtudes que nos plantea esta P, pero también que lo hacemos más vivo en qué estoy haciendo, ¿no? O sea, como papá, como mamá, como hijo, que también no me deslinda de una responsabilidad, no por ser pequeño me quito de la responsabilidad, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Gracias, Betty. Pris. Pues yo quería complementar la idea con que, o sea, primero el trabajo que hemos repetido muchas veces de hacer conscientes esos patrones, roles y cosas que vamos repitiendo, pero luego que muchas veces por más que nos hacemos conscientes, no lo podemos como cambiar tan fácil. Incluso eso que decía Betty, a lo mejor yo en mi infancia pensé que no me gustaba que mi papá me tratara así, yo estoy tratando así a mi hijo, ya me hice consciente, pero incluso dar el paso a cambiar eso luego puede ser muy complicado. Entonces, para eso sí puede ser recomendable si alguien se siente en una posición así, o sea, ya sé que no me conviene hacer eso, ya sé que no está bien que lo haga, pero de verdad no puedo cambiar mis patrones, probablemente una atención psicológica podría ayudar, porque pensaba al menos en dos ejemplos de unos casos que he atendido en mi consultorio. Por ejemplo, con una paciente era como eso, ¿no? Yo siempre tengo que reparar a los demás, ayudar a los demás, y yo nunca me atiendo a mí, yo nunca me puedo quejar y yo nunca puedo como hacer nada, ¿no? Entonces hicimos primero el trabajo en el consultorio de hacernos conscientes de esos patrones que estaba repitiendo, y ya al ser conscientes, oh, bueno, pues entonces ya lo sabes, hay que cambiarlo, ¿no? Pero para ella cambiarlo era, pero es que mi mamá antes de morir me dijo que yo tenía que ser fuerte, que yo no podía llorar, que yo tenía que, pues eso, ¿no? Ayudar a los otros. Entonces decir, ok, por más que seas consciente, todavía no puedes dar el paso a cambiarlo porque estarías traicionando una parte de tu historia o incluso a tu linaje, ¿no? A tu mamá. Entonces, ok, tenemos que hacer todavía un trabajo todavía más complicado sobre esas historias personales que te marcaron, para que ahora sí, después, quizá puedas hacer el cambio. Y en el caso, otro caso diferente era más en el tema de las parejas. Era una persona que siempre estaba eligiendo parejas pues que no le convenían o personas que no estaban disponibles, que lo trataban mal, etcétera. Entonces, ya fuimos conscientes del patrón. Eso fue nuestra primera parte del trabajo, ¿no? Pero la segunda parte era entender que eso tenía que ver con lo que mencionaban ustedes al inicio de la sesión, que en su infancia tuvo constantemente que buscar la aprobación de los demás. Entonces, buscar la atención de sus papás, de sus hermanos que lo rechazaban o trataban mal. Y entonces eso él repetía en sus parejas. Estar buscando siempre a alguien que generalmente lo rechazaba para ver si lo convencía de a ver si lo quería, ¿no? Entonces sí, el ser consciente a veces, muchas veces no nos ayuda todavía a dar el paso. Entonces también una buena forma de hacerlo sería, si no lo podemos hacer solos, probablemente no, pues también buscar alguna atención psicológica podría ser, que nos ayude a trabajar esos traumas, heridas de la infancia, que quizá nos detienen, nos dejan marcados y no nos permiten como cambiar nuestra forma de relacionarnos en la actualidad. Claro, Pris, qué tan importante es esta conciencia de salud mental y el acompañamiento, porque todavía en siglo XXI estamos pensando en que el psicólogo es para otro tipo de situaciones mentales y vemos que, bueno, los que somos pro salud mental, vemos que es muy necesaria porque hay cosas que solamente se encierran en nuestra cabecita, lo escuchamos y necesitamos una voz externa en decir, oye, estás diciendo esto, ah, sí, ¿no? O sea, como algo muy genuino a pensar, me acuerdo, me hicieron recordar un amigo que decía,
pues ¿para qué voy al psicólogo? Si me va a decir lo mismo que yo digo. Sí, la diferencia, ¿sabes cuál es? Es que te externaliza la situación que traes en la mente. O sea, en la mente es algo interior que lo tienes introyectado y no lo ves tan fácil y tan tangible como cuando alguien te dice, oye, mira, lo que tú me estás diciendo es esto y esto y esto. Y entonces, de verdad, este apoyo psicológico, este plus que le podemos dar para elegir a esas personas con las que nos cuales nos estamos vinculando o aprender a solucionar o aprender a manejarlo, me parece también de vital importancia, Pris y Betty. Y bueno, pues ya para ir como concluyendo este tema hermoso, que yo sé que es un tema que puede dar muchísimo más. Nosotros solamente somos como esos puntitos de lanza para poder reflexionar un poquito de cómo lo estamos viviendo, qué está diciendo una psiquiatra respecto a estas relaciones, pues que nos vamos vinculando. Y para ir cerrando, me gustaría que vayamos como dejándoles aquí a las personitas que nos están acompañando un tip, un consejo, una frase, un algo que ustedes les quieran compartir a ellos para ir cerrando. Adelante, chicas, para ir aterrizando este tema hermoso. Pues no sé si mi frase para cerrar sería muy repetitiva, pero simplemente el relacionarnos desde la mayor conciencia. También quiero retomar mucho lo que ustedes mencionaron del sernos o hacernos personas desechables. Cuando vivimos en esta lógica del ser desechables, no nos detenemos a pensar en cómo puedo mejorar yo o cómo puede mejorar mi relación con. Simplemente la respuesta rápida es, pues entonces aquí la termino y continúo. Sin embargo, si yo continúo, ahí es donde se empiezan a repetir los ciclos interminables de mi siguiente pareja va a ser igual, y la siguiente también, y la siguiente también, y entonces voy a estar en un infinito estar incómodo, estar insatisfecho. Entonces, que más bien merece la pena, lo puse por ahí en alguna de mis frases de mi página profesional, una frasecita que es, más vale incomodarme ahora o tener conversaciones incómodas ahora, puede ser conversaciones internas o conversaciones con alguien más, más bien, más vale incomodarme ahora que vivir incómodo toda mi vida, ¿no? Porque nunca va a funcionar si me sigo relacionando con los mismos patrones. Entonces, mejor me incomodo ahora en estas conversaciones, decía, conmigo mismo, con las demás personas, con el psicólogo, porque como dijo Wendy, ir al psicólogo no es estar a gusto, de hecho es ir ahí a incomodarme para luego en mi vida poder estar más cómodo. Entonces, más vale incomodarse ahora, cuestionarse ahora, que pues seguir toda la vida con patrones iguales. Gracias. Pues sí, yo igual cerraría nada más con la invitación a la reflexión. Como les decía hace rato, soy un padre vitamina para mis hijos, pero ampliándolo yo más, lo soy para mi esposo, mi esposa, mi pareja. ¿Qué tanto es vitamina también él para mí o ella para mí? Y atreverse a hablar, que era algo que decía Pris. O sea, a veces nos da tanto miedo decir, oye, no me gusta esto que me dijiste, o atreverse a decirlo. Yo creo que es ahí empezar a romper esos patrones en los que luego nos encontramos. Y como bien lo decían también ustedes, chicas, pues buscar ayuda. Yo creo que es súper importante esta parte de la atención a la salud mental, porque a veces creemos que todo lo podemos resolver y la verdad verlo en un espacio seguro, que alguien te da otra perspectiva y hace que te caigan, como decíamos en mis tiempos, los 20, que hagas conciencia, que alguien más te escuche y te escuches a ti mismo, porque también ese es otra revelación, escucharte todo ese diálogo que a veces traemos en la cabeza, decirlo en voz alta y es la verdad, es algo muy eh, sanador. Entonces, si pueden, dense esa oportunidad, porque también está en nuestras manos romper esos esquemas en nuestros hijos, o sea, para no seguirlo repitiendo, porque a lo mejor nuestros abuelos lo hicieron con nuestros papás con nosotros, y nosotros podemos ser ese eslabón que se rompa para no repetir esos patrones negativos en el que nuestros hijos también se vayan a relacionar de una forma no adecuada cuando vayan a buscar sus parejas. Nosotros podemos ser esa,
ese punto de quiebre, no solo para nosotros, sino para ellos. Entonces, pues bueno, ojalá se den esa oportunidad de buscar ayuda cuando lo necesiten. Y yo quiero agregar así rapidísimo, vete que yo hablaba hace ratito del pedir ayuda psicológica cuando es necesario, como para trabajarse uno mismo, pero a veces ya sé que lo que tengo que hacer es más bien cambiar mis formas de crianza, ¿no? Entonces también existen los pedagogos, existen un montón de maestros, docentes, pedagogos que están subiendo contenido importante y valioso a redes sociales también. Entonces, pues eso, si ya soy consciente y si con la pura conciencia ya me basta para empezar a cambiar ciertas cosas, patrones, es nada más la desinformación. Ya sé, pero no sé cómo, ¿no? Bueno, es que existen no nada más psicólogos, es que existen muchos especialistas, incluso médicos, nutriólogos también, que me pueden enseñar formas diferentes de comer o de darle de comer a mis hijos. Entonces, apoyarnos de todas las especialidades que existen, ¿no? No, y bien lo dices, Pris. Yo creo que ahora no podemos quejarnos de no saber, porque yo creo que ahora más que nunca tenemos un acceso a la información tremendo y hay mucha gente que está haciendo contenido muy valioso eh, para irnos orientando en estos caminos. Entonces, pues no decir, ay, pues así soy y no sé cómo hacerlo y no. Ya, el conocimiento está ahí, también es dar ese pasito, que no va a ser fácil, tampoco es magia, de decir, ah, ya, desde hoy, como hablábamos nuestro café anterior de los propósitos de Año Nuevo, lo voy a decir, desde hoy ya no le voy a gritar a mis hijos, ya. No, o sea, son procesos, es decir, y los seres humanos vamos en procesos de aprendizaje y habrá veces que lo vuelvas a hacer y es más bien levantarse otra vez y lo intento otra vez y otra vez y otra vez, como dice por ahí una canción. Entonces, pues sí, no tenemos ya el pretexto de, ah, es que no sabía. No. Sí, justamente, ya no hay pretextos, ya es nada más ponernos en orden con hábitos para poder como ilustrarnos, informarnos. Y bueno, pues chicas, muchísimas gracias por este café súper rico. Yo lo que me quedo de este tema, de esto tan rico es, justamente Ser en Positivo tiene un lema y el lema es conexión y transformación integral. Entonces, lo único que les puedo como compartir es conectemos, transformemos de una manera consciente, con empatía, escucha y con paciencia. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron mirando, los que nos van a estar escuchando. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo el siguiente mes otro tema también súper importante como profesionistas. Y bueno, también cuéntanos cómo lo has vivido, cómo has vivido estos temas en ti, en tu círculo, en tu sistema. Y nosotros nos quedamos súper pendientes a ustedes y también pues síguenos en nuestras redes sociales con información que estamos compartiendo desde la pedagogía, desde la psicología, desde las relaciones interpersonales. Entonces, cuídense mucho y muchísimas gracias a toda la comunidad de Ser en Positivo. Gracias. Gracias.